En esta oportunidad hablaremos sobre las leyes de los gases. Las leyes de los gases son aquellas que describen las relaciones entre las variables presión, volumen, temperatura y la cantidad de gas en moles. Son tres leyes y una ecuación que se deduce a partir de ellas: la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Avogadro, Gay-Lussac también, y finalmente la ecuación del gas ideal. La ley de Boyle describe la relación entre la presión y el volumen de un gas, siendo temperatura y cantidad de moles constante. De esta manera, presión por volumen es constante en dos estados diferentes del gas, o bien presión 1 por volumen 1 igual presión 2 por volumen 2. En otras palabras, el volumen de una cantidad fija de gas, a temperatura constante, es inversamente proporcional a la presión. Por ejemplo, los globos meteorológicos, que son un tipo de globo aerostático, se inflan en tierra alrededor de 2 metros de diámetro y luego, al ascender unos 20.000 metros, se inflan del tamaño de una casa. Esto es el efecto de la disminución de la presión a mayor altura. Este es el gráfico de la ley de Boyle, donde presión en el eje Y y volumen en el eje X nos dan una relación de proporcionalidad inversa, como se puede ver en la imagen. La ley de Charles, por su parte, describe la relación entre volumen y temperatura. Es decir, volumen partido temperatura es constante en dos situaciones del gas, con presión constante y cantidad de moles constante. O bien, volumen 1 dividido temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. En otras palabras, el volumen de una cantidad fija de gas es directamente proporcional a su temperatura. Por ejemplo, un globo inflado al que se le agrega nitrógeno líquido, como se observa en esta imagen, disminuye radicalmente su volumen al enfriarse a una temperatura de alrededor de menos 190 grados. Este es el gráfico de la ley de Charles y vemos la recta que indica proporcionalidad directa entre volumen y temperatura al calentarse un gas. Por último, la ley de Avogadro o Gay-Lussac describe la relación entre los moles del gas y su volumen, siendo la temperatura y la presión constantes, siendo volumen sobre moles la constante, o bien volumen 1 sobre moles 1 igual volumen 2 sobre moles 2. Esto quiere decir que los volúmenes iguales de gases a la misma presión y temperatura contienen igual cantidad de moléculas. Y también se llama esta ley con el nombre de los volúmenes de combinación. Ya veremos por qué. El que los volúmenes iguales de gases diferentes a una misma presión y temperatura tengan igual cantidad de moléculas se puede ver en esta imagen. Y es muy interesante, ya que a pesar de que dos gases tengan distinto peso molecular, siguen conservando el mismo volumen si es que ambos, a la misma presión y temperatura, contienen la misma cantidad de moles, que es una manera de agrupar cantidad de moléculas mediante el número de Avogadro. Ya vimos que la presión y el volumen están en proporcionalidad inversa. Pues bien, si se tiene un gas A, como se muestra en rojo, y un gas B, en verde, ambos al mismo volumen, pero distinta cantidad, y se le mide la presión a cada uno, al combinarse esta misma cantidad de A y B en una situación C, como muestra después de la flecha, veremos que al conservar el volumen, experimentalmente, se ve que la presión de esta mezcla de gases
no es más que la suma de las presiones de A y B, y por lo tanto el volumen está directamente relacionado con la cantidad de moles en proporcionalidad directa. Además, midiendo el volumen que ocupaban distintos gases a condiciones estándar, vieron que el volumen que ocupaba un mol de gas ideal es de 22,4 litros, y múltiplos de esta cantidad de moles ocuparían múltiplos de este volumen, que es el volumen conocido como el del gas ideal a condiciones estándar. Finalmente, la ecuación de los gases ideales es aquella que describe la relación entre todas las variables vistas anteriormente, en la expresión P por V igual N por RT, siendo R la constante de proporcionalidad, que se puede medir en distintas unidades según las que se ocupen en la fórmula. 3 ejemplos: 8,314 Joule partido mol Kelvin, 1,987 calorías en mol Kelvin y 0,08206 atm litro sobre mol Kelvin. Esta fórmula se aplica solamente a gases ideales, con una cierta variación pequeña para gases reales.